Seguimos adelante ahora con la lectura de la palabra de Dios. Queremos presentar a nuestro hermano René Díaz, que estará continuando con este programa. Muchísimas gracias, hermano Roberto. Que la gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea para con cada uno de ustedes. Queridos amigos y hermanos, es un placer y un privilegio poder compartir el mensaje que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos tiene con el poder de su palabra. Y en este día vamos a dirigirnos rápidamente a las Sagradas Escrituras, declaradas en el Evangelio según Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 32. Y este mensaje lleva como título: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Vamos a enfatizar y a meditar en este día cómo es que nuestro Dios a lo largo de nuestra vida nos ha hecho el llamado para hacer su voluntad, y parte fundamental de esa voluntad es creer en su Hijo unigénito para obtener nuestra salvación. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y dice así la bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Esta ha sido una de las parábolas dichas por nuestro Señor Jesucristo, dirigida a una gente de vasto entendimiento en las Sagradas Escrituras, pero carente de obediencia, pero también una parábola dirigida a todo aquel que quiera entrar en el reino de los cielos y recibir el perdón de sus pecados. Pero, ¿qué es en sí una parábola? Bueno, según el diccionario bíblico, es uno de los métodos del arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral o religiosa mediante una comparación extraída de nuestro diario vivir. Mas, sin embargo, nosotros estamos fundamentados en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 13, versículo del 10 al 17 declara: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entienda, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Hermano Roberto, para hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, es fundamental y vital el verdadero arrepentimiento. Así es, hermano René. Amigos, voy a leer una palabra que se encuentra en el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 14, donde leemos que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, amigos, el propósito del Evangelio como poder de Dios para salvación tiene que ser predicado hoy día como una gran necesidad. Dijo el apóstol Pablo: ay de mí si no predicara el Evangelio. La naturaleza del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como género literario, es singular, amigos. Las malas noticias, por ejemplo,
pueden llenar los titulares de los periódicos de la ciudad, pero las buenas nuevas del Evangelio pueden llenar nuestro corazón de gozo y de alegría. Dice el evangelista Marcos 1:1, principio del Evangelio, Hijo de Dios. Nos aclara que el Evangelio no es de Mateo, de Marcos, Lucas o de Juan, sino de Jesús el Cristo. Debemos entender también que cada evangelista, en este caso Mateo, Marcos, Lucas, Juan, escribieron acerca del Señor Jesucristo, inspirados por el Espíritu Santo, y por lo tanto su tema es Jesús mismo, y su esencia del mensaje es el arrepentimiento y la salvación, hermano René, que es indispensable para vivir la vida cristiana. Para los primeros que leyeron, creemos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 1, la declaración de que Jesucristo es el Hijo de Dios era algo nuevo. Para otros, inclusive tal vez significó algo absurdo, y por qué no decirlo, hasta una blasfemia, porque al afirmar que Cristo es el Hijo de Dios, se estaba declarando que Él es Dios e igual a Dios. De manera que aquí se declara, amigos, hermanos, la dignidad del Señor Jesús el Cristo. Muchos de los que escucharon al Señor durante su ministerio público no tenían problemas en aceptarlo como profeta o rabí, pero decir que él era Dios era demasiado. Ningún profeta se atribuyó tal título, ni aun Moisés, hermanos, cuando fue enviado a Egipto con las buenas de salvación, no se atribuyó el título del gran yo soy. Él decía, yo soy, me ha enviado. Sin embargo, el Señor Jesús declara en varias ocasiones, yo soy, como yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy, no temáis, y hasta llegó a decir, y si no creéis que yo soy, en vuestros pecados morirán. El Señor también declaró en Juan 5:18, escritura que nuestro hermano René va a tener la amabilidad de leernos, que Él también es el Señor del sábado y es igual a Dios, hermano. Dice así la escritura en Juan capítulo 5, verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Porque esa era la realidad. La deidad de Cristo es fundamental para el cristianismo. Jesús, amigos, no es un héroe, no es el mártir del Calvario, es el sacrificio divino de Dios por nuestros pecados. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermano René, amigos que nos escuchan, la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo no fue un evento imprevisto. Desde Génesis 3:15 nos enseña que el Hijo de Dios vendría de la simiente de la mujer, y en el Evangelio según Marcos declara en el verso 2 como está escrito, o sea, el nacimiento de Jesucristo cumplió las escrituras. No solo el nacimiento, también la vida, la muerte, la resurrección. Incluso se profetizó quién habría de ser su precursor, es a saber, Juan el Bautista. Fue predicho mucho antes que Cristo naciera. Hermano René, por favor, ¿qué dice Juan en el capítulo 5, versículo 39, acerca de nuestro Señor Jesucristo precisamente? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Efectivamente, las escrituras son las que dan testimonio del Señor Jesús. Y si nosotros hemos de predicar el Evangelio, hemos de dar testimonio de Cristo, tenemos que escudriñar las escrituras
para conocer lo que es Cristo y lo que es Cristo también en nuestra vida. La esencia del mensaje de Juan el Bautista también era por el estilo del mensaje de Cristo. Él decía: arrepentíos y creer el evangelio. A los oyentes que lo escuchaban, Juan el Bautista, el precursor de la venida de Jesús al mundo, los motivó a que buscaran la salvación precisamente por medio del arrepentimiento y del bautismo. Él decía: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Más detrás de mí viene otro más grande que yo, los zapatos del cual no soy digno de llevar. Él los bautizará con Espíritu Santo y en fuego. Pero dirá, amigo, ¿qué significa arrepentimiento? La palabra clave de este mensaje, como lo mencionó el hermano René, es la palabra arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Hermanos, quiere decir un cambio de actitud. En la parábola que leyó nuestro hermano René, la parábola de los dos hijos, vemos cómo al primero lo mandó su padre a trabajar con él a su viña. Él dijo que no iba, pero se arrepintió y fue. Quiere decir que cambió de actitud, obedeció a su padre, y el otro, aunque dijo que iba a ir a trabajar, pero no fue, el que realmente hizo la voluntad de su padre es el que se arrepintió, aunque hubiera dicho que no, hermano René. Esto es el arrepentimiento. Así es, hermano Roberto y queridos amigos, la parábola de los dos hijos, uno que fue obediente al padre y el otro que no lo fue, uno que rehusó hacer la voluntad de su padre, pero que después meditó en su accionar y sabiendo que de su padre procede el pago según su trabajo, reaccionó como usted decía, hermano pastor, y finalmente terminó haciendo la voluntad de su padre, cosa que a él agradó mucho, porque, queridos amigos, no hay satisfacción más grande para un padre sino el que su hijo o hija haga en todo momento su voluntad. Por contraparte, el otro hijo, afirmando hacia su padre que está en toda la disponibilidad de hacer su voluntad y aún con conocimiento en el trabajo requerido, finalmente rehusó hacer la voluntad de su padre, cosa que a él desagradó, porque no hay decepción y frustración más grande para un padre sino el que su hijo o hija no haga su voluntad. La bendita palabra del Dios del cielo nos señala en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4 y versículo 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Querido radioescucha, desastroso es escuchar a una persona que tiene a su alcance la capacidad de cumplir lo que prometió, y al final termina decepcionando a terceras personas al no cumplir lo que al principio prometió. La confianza en este tipo de personas es muy escasa. Por el contrario, solo aumentará la desconfianza para con él. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Esta pregunta no la hizo un enviado más. Esta pregunta no la hizo un profeta más. Esta pregunta la hizo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, al dirigirse a aquellas personas que, sabiendo que para entrar en el reino de los cielos y obtener la salvación de su alma, es fundamental que el hombre y la mujer haga en todo tiempo la voluntad de Dios nuestro Señor, y parte vital de esa voluntad es el verdadero arrepentimiento por nuestras faltas o pecados delante de nuestro poderoso y misericordioso Dios. La desobediencia, la maldad, la falta de misericordia y el pecado reinan e imperan en esta tierra en la cual habitamos. Nadie puede negar que estamos viviendo días llenos de atrocidades e injusticias. Cada quien vive según le parece mejor. La falta de amor hacia el prójimo y la desobediencia a los mandamientos dejados por nuestro Dios están a la orden del día. La justicia de Dios demanda juicio a consecuencia del pecado y de la desobediencia a su voluntad. Así está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 97, versículo 2. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dios ha enviado un poderoso Salvador de nombre Jesucristo, su Hijo amado. Al aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, creer y confiar solamente en Él es pieza fundamental para obtener la vida eterna. A continuación escucharemos unas hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, enfatizando la voluntad de Dios para con nuestras vidas.
Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pastor José Luis, una de las cosas importantes en esta vida para el ser humano es el verdadero arrepentimiento. Es muy especial para que ustedes sepan que la radio oyente en esta preciosa tarde, que el arrepentimiento es tan esencial, porque para una persona llegar al cielo pues tiene que arrepentirse realmente, y glorias al Señor. Yo siento aquí la presencia del poder de Dios en estos momentos, y es necesario, hermano y hermana, que la persona que viva una vida que le agrada a Dios, pues cuando peca tiene que arrepentirse de corazón, no de labio, porque como dice el Señor, ¿verdad? El Señor mencionó que, había dicho una vez que este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y realmente, para que usted realmente tenga una actitud, tiene que realmente sentirla en el corazón, para que haga un verdaderamente arrepentimiento y realmente el Señor reciba esas palabras, porque es necesario, hermano y hermana, que realmente estemos viviendo realmente de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a la palabra del hombre. Gloria al Señor, aleluya, porque muchas veces pues hacemos comentarios, gloria al Señor, aleluya, que están contra la palabra de Dios, pero es necesario que nosotros de corazón nos arrepintamos, aleluya, para que podamos recibir, ¿qué? Perdón de pecados. Vamos a ver a nuestro hermano René. Así es, Pastor José Luis y hermano Roberto, una de las partes vitales para la bendición, tanto en el hombre como en la mujer, es recibir el perdón de nuestros pecados. Únicamente se obtiene a través del único nombre que Él dejó para salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12 declara: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos las gracias a nuestro hermano José Luis, quien nos acompañó en esta ocasión. Queremos agradecer en grande manera también a nuestra hermana Angélica Rascón por su trabajo en los controles, a todo el staff técnico que compone en Radio Vida, porque día a día hacen un excelente trabajo para poder llevarles a ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos contentos también de tener nuevamente a nuestro hermano Roberto aquí en el estudio y poder también ser partícipes del conocimiento que él tiene en las Sagradas Escrituras.